Esto es Territorio en Movimiento, un espacio para el análisis, el debate y la reflexión informada sobre los temas coyunturales que definen nuestra realidad. Bienvenidos. Muy buenas noches, ya es jueves, 9 pasaditas, unos minutos de las 9 y estamos iniciando esta segunda emisión de Territorio en Movimiento y me acompañan grandes amigos, Vladi que nos acompaña de nueva cuenta hoy, Jansen, Frank, muchas gracias, buenas noches. Gente que ha tenido una participación, una vinculación importante con los procesos políticos de los últimos años en nuestro país. Y bueno, hace 8 días aquí estuvimos Vlad y yo compartiendo con la profe Patti y el licenciado Cristian. Estuvimos hablando el previo a la elección y hoy pues ya pasó la elección. 13% de la población, 12.965.574, hasta hace unos minutos que estaba aquí checando el cómputo del INE. Pues obviamente hay una reacción importante, lo sabíamos, había una campaña como siempre oscura en contra de estos procesos y bueno, en palabras generales, ¿cuál es su percepción de lo ocurrido este 1 de junio, pasado domingo? Jansen, empezamos contigo. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación a discutir y debatir. Y justo inicio con esa reflexión. Creo que el éxito, como lo señaló la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues radica en eso, en que en este momento tenemos ya 3 meses, pues como tú decías, un poder oculto, siniestro, ahora sí que de ultraderecha por todo lo que ha representado para los mexicanos en el sentido de liberación de perpetuadores de violencia, liberación de evasores de impuestos. Entonces, eso era lo que lo volvía oscuro, ¿no? Altos salarios, prestaciones, entonces una lucha permanente que nos llevó desde el plan A hasta el plan C y que hoy nos tiene todos los días, en todo momento, pasando de un 40% de desconocimiento, porque el propio INE pues no dejó que se discutiera desde el primer día que iniciaron este proceso, y pues que hoy nos tiene a todos los mexicanos discutiendo, debatiendo y analizando el tema. Creo que eso es el mayor éxito de este proceso. Que hablábamos de la politización. Qué importante es la politización, porque a veces se ha como criminalizado, estigmatizado la politización y se confunde con la polarización, que es un poco lo que busca de pronto mucha de la opinión opositora, polarizar, y la polarización pues es algo como que no se ve muy claro, ¿no? Frank. Sí, me parece que ahorita hay muchos adjetivos, ¿no? Que romantizan el proceso, ¿no? Es un éxito, hubo mucha participación, y a mí me gustaría compartirles una visión un poquito más profunda o más amplia de el reciente proceso electoral, ¿no? Me parece que no se votó poco, me parece que se votó como nunca antes por la justicia, y me refiero antes una cúpula pequeña de personas, o a veces una sola persona decidía quiénes iban a impartir la justicia en la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues fueron más de 12 millones de personas las que salimos a decidir quiénes queremos que impartan la justicia, ¿no? Y que no es poca cosa, ¿no? Hablando de la numerología, porque todo el mundo empieza a hablar de números y porcentajes y de que la ausencia y no sé qué, es 1/3 de las personas que salieron a votar por Claudia Sheinbaum el año pasado, ¿no? Entonces no es poca cosa, no sé, 12 millones de personas es más que una sola que antes decidía por dedazo quiénes iban a impartir la justicia por 9, 12 o 20 y tantos años, ¿no? Como decía hace rato la compañera Jansen, ¿no? De los privilegios con los que vivían, y uno de ellos privilegios no es nada más el derroche, ¿no? De presupuesto que tenían en cosas tan absurdas, ¿no? Como gasolina infinita, como pues hacer toda tu vida, ¿no? Dentro del Poder Judicial, y pues uno ahorita contando los centavos, ¿no? Ahí buscando que llegue el cheque completo, ¿no? En la quincena. Y me parece que hablando también, ¿no? De la participación ciudadana y la legitimidad del proceso, es bien importante entender en no caer en este maniqueísmo de los likes y los comentarios o espacios como ¿no? Que están a favor o en contra. A ver, estamos hablando de legitimidad en una institución autónoma como el Instituto Nacional Electoral,
que validó la elección, ¿no? Esto no es de likes, esto es de procesos institucionales y que ya está validado, ¿no? Lo acabo de decir ahorita, van 12 millones y cacho que han estado saliendo, ¿no? En el conteo. Entonces, no nos estamos sacando nada de la manga y no estamos buscando trendings en redes sociales, ¿no? La realidad institucional es esa. Gladys. Pues representa un poco la visión que ha propuesto un movimiento que triunfó con un gran apoyo popular, y es esta idea de que en la medida de lo posible se logre la mayor participación de la comunidad como una forma legítima de poner al servicio de la comunidad las instituciones públicas. Es decir, ¿cómo se ponen al servicio de la comunidad las instituciones públicas? Pues a través de su ejercicio, a través de poner a disposición los programas, pero también proponiendo o permitiendo, fomentando la participación de la gente en estas decisiones tan importantes. Es decir, toda esa idea que se formó durante muchos años de estos feudos del poder público, pues hoy vienen a romperse, y lo que ha propuesto este movimiento es que estas instituciones, entidades del poder, dejen de ser burbujas para convertirse en oleajes, es decir, que vayan y se nutran, ¿no?, de las ideas que tiene la comunidad, de las aspiraciones, y por supuesto que esas aspiraciones puedan contrastarse con la viabilidad y con las posibilidades. Y hoy existe un antes y un después en este poder. Existe un mayor empoderamiento al ejercicio del voto, es decir, el voto de la gente hoy vale más, tiene más poder, y eso no se mide efectivamente en likes, se mide en un proceso, es resultado de un proceso histórico y que marca una división que nos va a permitir un nuevo proceso en el que va a tener que ponerse a consideración el ejercicio, porque antes cómo podíamos medir algo que no conocíamos, y hoy va a poder ser medible, hoy va a poder ser juzgado de manera popular, y por consecuencia va a responder ya no al interés de una cúpula, sino poco a poco tendrá que ir respondiendo al interés popular. Hace un ratito escuchábamos al compañero Axel, que en una intervención extraordinaria que hizo sobre este proceso, y hablamos de estos motes que se escuchan en Legión, en estas cargadas mediáticas que hay en contra del proceso de transformación, del oficialismo, ¿no?, del partido hegemónico. Pero no olvidemos que el oficialismo es el que impone a rajatabla y contra el que se le atraviese. Y el partido hegemónico, yo recuerdo mucho esta gloriosa frase de un líder sindical que decía: a balazos llegamos y a balazos nos sacan, ¿no? Entonces, esa legitimidad que la derecha tuvo por muchos años era en función de los balazos, era en función de los fraudes electorales, nunca de procesos democráticos. Así es. Y entonces, hoy por hoy, todas las personas de este país, hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todas las regiones del país, de todas las ideologías políticas, tenían su papeleta en las casillas que se abrieron, con toda y la complejidad, con todo y el oscurantismo que hubo para entender la elección, para hacerla más asequible a la gente. No hubo una restricción para nadie, es decir, fue completamente abierto. El que por voluntad propia, por ideología, por convicción, por curiosidad, por lo que sea, haya salido a votar o haya no salido a votar, fue una decisión soberana y libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proceso, yo publicaba por ahí, 120 personas antes decidían, ¿no? 119 senadores. 28. Y la propuesta del presidente, ¿no? Y ahora, pues fueron casi 13 millones de personas las que decidieron. Quien no quiera ver o quien no quiera entender que hubo un avance cuántico en este proceso democrático de uno de los poderes, como decía muy bien Janssen, con más
atraso en lo que implicaba este avance en la democracia, en esta pluralidad, pues habla de una oposición que además no tenía más opciones, ¿no? Y ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar al respecto. Y, sin embargo, en ese sentido, hay una muy buena señal por los perfiles que llegaron. Porque yo recuerdo mucho a un compañero hace poco, abogado, que le mando un saludo a Carlos por ahí. Yo le decía, oye, de la gente que se anotó, sí hay gente que si no hubiera sido por este proceso nunca hubiera podido llegar. Y me dice, pero claro, yo he visto la lista de la gente aquí en Baja California Sur, conozco a gente y estoy absolutamente seguro que ellos, si no hubiera sido por un proceso así, nunca hubieran podido llegar. Así que vamos ahorita a un corte informativo y volvemos aquí a Territorio en Movimiento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Estamos aquí en Territorio en Movimiento. Estamos analizando este proceso electoral al Poder Judicial de este pasado 1 de junio. Y bueno, dejando de lado todos estos comentarios de los mugrosos, los nacos, los jodidos, los chintos y chairos. Los chairos, los gatos, toda esa sarta de adjetivos que no demuestran otra cosa que una frustración tremenda. Dejando de lado esto, la oposición se replegó. ¿Por qué se repliega la oposición? Y tuvo que ver con la baja participación. Bueno, pues yo diría, ¿cuál oposición? ¿Cuál oposición? Sí, claro, ¿no? Hay gente que se organiza y hace crítica, sea constructiva o no,
pero de oposición me parece que pues es una caricatura, ¿no? No es existente, y por eso no los vimos, ¿no? Ni organizarse, tratar, ¿no? De boicotear y disputar, más que en lo físico, en lo operativo, en la narrativa, ¿no? Mediática, estuvo ahí intentando, ¿no? Estar presente, pero me parece que no son consecuencias, y lo hablábamos después de ser observadores electorales. Iván Gagiola, un buen amigo, un saludo, y yo en la noche de la jornada electoral, de que seguro van a salir a decirnos al día siguiente de que les dijimos nosotros, logramos que no hubiera la participación. Y a ver, hay un montón de factores que hay que considerar, ¿no? Y respondiendo a la pregunta del bloque antepasado y tratando de conectarlo con esta otra, que generaron que no hubiera la participación que a lo mejor a muchos nos hubiera gustado. Y me parece que una muy importante, y lo hablabas ahorita fuera del aire, fue las limitaciones que puso el mismo Instituto Nacional Electoral, ¿no? El que no hubiera espectaculares, el que no hubiera pancartas, que a lo mejor también es evitar que haya basura, ¿no? Y obliga a que uno sea más creativo, a que gasten sola y saliva también los que van a estar allá con toga adentro. Y un logro más de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es empujarlos y orillarlos a que generen empatía viviendo la realidad y escuchando las injusticias que vive el pueblo, ¿no? Entonces, antes de irme al monte, las cabras siempre se van al monte, pero regresan, dice mi papá. Me parece que era en la numerología, ¿no? De lo que platicamos también hace rato, pues hay mucha gente que está saliendo a celebrar y que dicen como ellos, ¿no? Esperanzados, o que es un atisbo de esperanza para ellos el que haya habido, entre comillas, ¿no? Tan baja participación, y me parece que están dejando de fuera esto que estoy comentando, ¿no? Las limitaciones que fue el que se haya podido publicitar que hubiera elecciones, ¿no? Porque claro que restringe muchísimo espacios a los que la comunidad del pueblo está acostumbrado a informarse, ¿no? Esos espacios fueron bloqueados en este proceso electoral, y me parece que es una gran experiencia a trabajar, ¿no? Los siguientes 3 años, porque creo que volvemos a tener en el 2027 otras boletas, ¿no? Para el sistema judicial. Uh-huh. y yo creo que me parece importante que esos espacios se abran para la difusión, y más que nada para que la gente tenga conocimiento, ¿no? Muy bien. Vladi. Pues yo creo que una de las cosas interesantes que nos ha dejado este proceso es que nos ha permitido ver de una manera más clara a la oposición en México. Una oposición que hoy se mostró no nada más egoísta, que siempre ha pugnado por limitar la participación de la gente, por evitar que se organicen, sino mostró otra faceta muy interesante, un complemento que es una derecha perezosa, que no quiso ir al debate, que no quiso ir con propuestas. Desde el primer momento en que el movimiento planteó la propuesta de la elección de los jueces mediante voto popular, la derecha no fue capaz de hacer una propuesta ni para el proceso electivo, el proceso previo de la previa selección de los que iban a ir a la boleta, ni tampoco de proponer personas, perfiles, es decir, le dio flojera ir a la calle, a debatir, a que sus candidatos fueran a gastar suela, a encontrarse con la gente, a poder debatir esa realidad que ellos decían que existen en un poder de ilustrados que todo lo sabían y que todo lo resolvían. Entonces, pues este proceso dejó ver a esa oposición, a esa derecha, que sabíamos que ya era egoísta, elitista, pero hoy también ya nos damos cuenta que es perezosa, ¿no? O a lo mejor no tienen con qué, ¿no? Todo lo que escribiste, ¿no? Pues miren, a lo mejor no tienen con qué, por eso no va a salir. Acusaron de que muchos candidatos no tenían un alto perfil, pues ellos no fueron capaces de competir contra esos perfiles, pues entonces, pues a todos nos hubiera gustado que hubiera habido pelea, que hubiera habido candidatos, claro. Es parte de ese sentido de que quisiéramos que hubiera habido más participación. Creo que sin duda, como en cualquier competencia, como la competencia es entre dos, y esta vez pues ganó por default el Movimiento de Transformación, o quienes sí quisieron que el Poder Judicial se eligiera por más personas que 1 más 128 o 128 más 1. Y bueno, creo que dejó muy claro esta oposición mexicana
que prefirió contratar a voceros para que hicieran su trabajo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, para ellos sentarse cómodamente en sus escritorios a sacar conclusiones bastante iluminadas y basadas en preceptos fantasiosos, ¿no? Entonces, eso nos dejó este proceso, ¿no? Yo celebré, porque a mí, ustedes saben que me encanta el territorio, y cuando el plan A y el plan B, celebré que la oposición saliera a marchar, y yo dije que bueno, que sepan lo que es desgastarte, la emoción que te mueve una ideología, defender una causa, ¿no? Y definitivamente coincido con Vladi, ¿no? O sea, todos los analistas señalan que se caracterizó porque bajaron la guardia. Yo les comento que yo sí me preocupé al ver un perfil como el de Marisela Morales. Y entonces ahí fue donde yo dije, tenemos que discutir, analizar, y no podemos permitir que un personaje oscuro y terrible como pueda llegar. Es parte de, yo siempre al revés, digo, no quiero trabajar por quien quiero que llegue, quiero trabajar por quien no quiero que llegue. Yo siempre trabajo en oposición. Y entonces, en ese sentido, por supuesto, ¿no? Están tan separados de la realidad que su discusión siempre fue nada más en las redes. Ellos creen que realmente todo la politización que finalmente tú lo señalabas. O sea, politización no es lo mismo que hacer política, y que es lo que nosotros hacemos en el territorio, que la gente cada vez se involucre más en democracia, porque la democracia la construimos todos los días y porque al final es con la gente en el territorio donde estamos buscando el cambio de los procesos, involucrándolos a ellos. Entonces, definitivamente, ellos bajaron la guardia, y qué bueno que la bajaron, porque estamos viendo que 0.5% sacó esta señora, y que sí había riesgos en algunos circunscripciones, porque pues sabemos que pues todavía gobiernan en algunos lugares, pero ni sus gobernadores, lo decía también la presidenta, se pusieron de acuerdo con ellos de decir, no vamos a salir a votar. Entonces se inmovilizaron totalmente. Hay una cosa muy curiosa, porque incluso en estados de oposición hubo una alta votación, ¿sí? Pero no ganaron los que pudieran estar vinculados sus perfiles. Entonces, eso quiere decir que dentro de la votación que hubo, sí hubo una votación muy consciente, ¿no? Muy razonada en ese sentido. Y claro que había este tema de que si había los apuntes, los acordeones, pues claro que estaba permitido. O sea, eran tantos nombres que por supuesto que había... Hombre, eran más de 60, más de 70 candidatos, otros de 6 boletas. ¿Quién se va a aprender de memoria eso? No. Y el racismo, ¿no? Siempre estuvo permeado del racismo hasta las propias caricaturas, ¿no? O sea, no solamente la inmovilización, otra característica fue que etiquetaron al pueblo de México de incapaz para llegar a una elección compleja, y así la etiquetaron desde el principio. Sí, claro, y en realidad sí lo era en términos de logística, de entender, de los tantos nombres. Sí era podríamos decir que sí era una elección compleja. Además, era un primer ejercicio en este sentido, en esta época de la historia de México, y que de alguna manera sí podríamos entender que era algo complicado analizar cuántas salas, que la Suprema Corte, que los de distrito, ¿no? O sea, sí había un montón de términos, pero eso también lo había leído, no recuerdo ahorita quién lo leí, decía, es que dejaron que la gente por años no se enterara, no supiera. No sabes que existe la sala tal, que la de distrito, que si la federal. Tenía falta de oficio bien cañón en el territorio. O sea, de ser como estos motes de el poderoso nunca se conoce, ¿no? O sea, al jefe de las mafias nunca se le ve la cara, ¿no? Entonces, de alguna manera, dentro del poder en México, ese desconocimiento que teníamos de facto del Poder Judicial, de su estructura, de su organigrama, de qué es lo que hace cada uno, cuáles son sus alcances, sus funciones, es algo que realmente la mayoría de la gente desconocíamos. Entonces, además, tenía que haber una reeducación o una educación. Por eso el tiempo fue corto, porque al final, cuando nos dimos cuenta de qué funcionamiento tenía ya la Corte, fue cuando quisimos empezar a ver los nombres, y pues ya se había acabado la campaña. Creo que esa fue una de las situaciones que se tienen que analizar, pero que no va a pasar, porque como decías hace rato, Frank, para dentro de 3 años, ahorita ya vamos a empezar a construir
nuestros perfiles, vamos a empezar a ver sentencias y vamos a tener que estar más al pendiente de lo que hace ese poder que llega desde oscuro. Eso es cultura política. Y eso es finalmente el gran logro de esta elección. Sí, me parece que hay dos éxitos muy importantes que me gustaría recalcar con el bloque pasado y con este, y con lo que comentabas en el cierre del conversatorio anterior, ¿no? Que es, yo creo que estamos viviendo un momento histórico, y por histórico me refiero a que por primera vez tuvimos una transformación de fondo en una de las instituciones políticas más importantes de nuestro país, sin que hubiera un solo derramamiento de sangre, ¿no? O sea, antes, para que ya no hubiera reelección, no mames, pues perdón por la palabra, ¿no? Pero se tuvo que hacer una revolución, y que además duró generaciones, ¿no? Tuvo un profundo, hubo un profundo problema generacional, ¿no? Como consecuencia, ¿no? De lo violento que fue ese cambio. No hubo lawfare ahora, ¿no? La OEA, la ONU no pudo meter las manos en esto, y tampoco hubo un embargo económico, ¿no? Por hacer este Ni cambio. Una devaluación. El fortalecimiento del peso es increíble. Exacto, o sea, cada vez ampliando un poco más la visión de lo que pasa alrededor de esto, o sea, que no haya sido violento este cambio de transformación profundo, ahí radica uno de los grandes éxitos de la reforma del Poder Judicial y de la elección. Ya casi vamos al corte. Hay que recordar nada más que fíjense el rol que ha jugado el Poder Judicial desde hace tiempo. Cuando se propuso la reforma para que las mujeres pudieran votar por Lázaro Cárdenas del Río, el Poder Judicial la frenó. Y fue ahí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a estar aquí dando la guerra a los compañeros. Vamos a un corte y volvemos en unos momentos. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés, y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sur California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa.
unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Yo creo que vamos a abrir un en vivo para el fuera del aire. También. Porque sigue intenso. Pero bueno, sabemos que cada uno de los bloques podríamos nosotros quedarnos horas aquí, ¿verdad? Pero bloque 3, en este bloque me parece que hay una analogía extraordinaria, histórica, que nos emociona a mucha gente. Uh-huh. Esta analogía con Juárez, Benito Juárez, y con un Hugo Aguilar, el virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia, un representante de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de México, y que hoy están en este poder, ya están en los cabildos, ya están en los congresos, ya están en las alcaldías, gente de la comunidad indígena, y que eso es parte de la transformación, y hoy en un puesto clave, el poder, la Suprema Corte de Justicia llega, prácticamente ya es un hecho. No creo que ahora se apague el sistema, se caiga el sistema y aparezca otro por ahí. Hugo Aguilar, Janssen, empezamos contigo. Bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no? Esta analogía que creo que todos hemos visto, que la última vez que se votó por el Poder Judicial fue justo cuando se nombró a Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte, ¿no? Y de hecho ya le preguntaban que si quería ser presidente de la República, ¿no? Y él, con esa humildad que le caracteriza, dice que no. Pero yo creo que aquí lo más valioso y lo que tendríamos que estar analizando es que hace un giro radical entre un poder que protegía a los empresarios, a los evasores de impuestos, a los que explotaban el territorio, las concesiones, que no les importaba la legalidad de nuestro país, por un defensor de los pueblos indígenas, de su territorio, de luchas tan importantes como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y todo lo que representa este periodo oscuro del neoliberalismo en México, y él era un actor principal. Entonces, para mí fue lo primero, ¿no? que representó. Obviamente, en el caso de las compañeras mujeres, pues hubiera sido todo un éxito que hubiera llegado la compañera Lenia Batres, quien ha sido ejemplo en su congruencia con su discurso. Sin embargo, me parece mucho más representativo la llegada de él, porque además, ahorita comentabas un poco lo de los acordeones, y justo cuando hacemos el análisis de la numeralia de con qué votos ganó cada uno de ellos, pues te das cuenta que no es verdad que hay estas coincidencias, que realmente estos listados que nos dijo el INE, que así les llamáramos, pues servían para que la gente analizara, revisara y de allí tomara decisiones, porque como señalé hace rato, pues fue muy corto el tiempo. Realmente fue para poder definir ya por quién ibas a votar. Y que eso es un dato muy interesante, porque si de alguna manera había con Lenia Batres una idea más como la propuesta oficial, finalmente la democracia también rompe, ¿no? Sale y la presidenta puede proponer, puede sugerir, pero el voto es libre y secreto. El voto es del pueblo, ¿no? Y la reflexión para mí es que también los pueblos indígenas se movilizaron para decir, este es mi representante y voy a salir a votar por él. Entonces, creo que eso fue lo que le dio el plus, ¿no? Pues yo creo que en esta parte me parece que sí es un mensaje que dio la comunidad. Primero, se desecha esta idea de que había una sola línea y que todos tenían que votar por X candidato. O que ya estaba cargado. Y el argumento de la lista, pues si en una campaña común la gente le comparte el volante a otros, ¿por qué no le va a compartir su idea, su propuesta? Es perfectamente entendible. Y creo que sí es un mensaje que da la propia comunidad, donde están como, me parece que es una especie de protesta al modelo de magistrado que se había perpetuado en el poder y que había sido esa figura que estaba al lado opuesto de la comunidad, defendiendo a una élite que no quería pagar impuestos,
que tengo un grave conflicto con decir no pagar impuestos porque es una forma de robo, debería ser clasificado como un robo y castigado como un robo, pero bueno, la configuración esta de un poder que sirve, que protege y que maquilla al poderoso, pues, con eufemismos. Le pone ese nombre tan elegante de evasor de impuestos, pero es una forma de robo. Este es de los clientes predilectos de un poder judicial que estaba siendo cuestionado, y también los otros clientes pues eran los del crimen organizado. Todos recordamos aquí esa figura porque fue capturado en Baja California Sur, el famoso Teo. Les dieron vinculado a 300 asesinatos. Le dieron 20 años. Y no falta mucho para que le reduzcan su condena. Porque si te portas bien. Es otro de los clientes la favoritos. última de sacar a Barca, pues. Y el otro, ayer. Otros clientes eran el despojo de las tierras, del agua, a las comunidades originarias. Y esta me parece que es un mensaje de protesta, una forma de decir es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en nuestro país, y la principal responsabilidad de él, más allá de si es coincidente o no con Benito Juárez, es responderle a esa comunidad que confió en él y que está enviando, desde mi particular punto de vista, un mensaje muy claro diciendo no queremos más despojos en nuestro país, no queremos más cárceles llenas de personas que no pueden pagar la justicia, y a mí por eso me parece muy interesante, muy emblemático como lo definió Eduardo Galeano, que decía que la justicia era esa serpiente que solo mordía a los descalzos, ¿no? Entonces me parece que ese es un mensaje de la comunidad que hay que escucharlo con mucha atención. Frank. Sí, yo creo que coincido contigo, Vlad. O sea, no solo se votó por jueces, sino se votó por una justicia con rostro humano, ¿no? Me parece que, bueno, yo soy muy romántico, ¿no?, de la política, entonces a mí me encanta, ¿no?, cómo está terminando este proceso con Hugo, ¿no? O está comenzando, no sé. Con Hugo me parece, ¿no?, la referencia histórica con Benito Juárez, todo el tiempo que tomó para que volviéramos a tener un mexicano consciente, ¿no?, de su raza, ¿no?, racializado, y como dices, ¿no?, que va a reivindicar esos espacios y representar dignamente, pues, a sus pueblos, ¿no?, que va a representar. Y me parece que los pueblos indígenas, pues, no nada más están, como cree la derecha, en el sur del país, ¿no? Están esparcidos por toda la República, y por ponerles un ejemplo, ¿no?, en un chat donde tenemos con el grupo que hacemos activismo político del Dímelo en la Calle, platicábamos el día de la elección en el chat de WhatsApp sobre la numerología, ¿no?, que se traía. Ya se decía que Hugo iba a ser presidente de la Suprema Corte, y Marisol, una compañera que ella es líder moral muy reconocida, ¿no?, en el Manglito, ¿no?, otro barrio muy popular, ¿no?, y de los pocos que quedan en esta ciudad de La Paz, Baja California Sur. Decía, yo estoy muy contenta porque esté Hugo, porque es de la Sierra Mixteca, de donde son mis papás y donde yo me reconozco, ¿no?, también como persona indígena, y por supuesto que me siento representada, y que vale toda la pena el esfuerzo que hicimos este domingo, ¿no?, para defender el voto y para promoverlo, porque, bueno, yo me veo ahí, ¿no?, en ese espacio, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no?, que a mí me gusta mucho, me romantizo mucho la política, porque para mí ese tipo de argumentos, pues, no es un hecho aislado, ¿no? No creo que haya sido el único chat de WhatsApp donde se habló de eso, ¿no? Y me parece que eso es otro de los grandes éxitos de este. Vladi lo decía muy bien, el tema de la capacidad de organización de los pueblos indígenas. Ya se ha hablado en muchos momentos de que si tenemos ríos, si tenemos bosques, si tenemos mares limpios, zonas aún defendidas y rescatadas, ha sido gracias a la lucha de los pueblos indígenas. Ellos son los que han puesto los muertos, ellos son los que han puesto la sangre, ellos son los que han puesto las lágrimas, y además a mí me encanta ese revés a toda esa gente clasista que considera al indígena una persona no enterada, no educada, no informada, ¿no? Y hoy han dado una muestra extraordinaria de solidaridad, de organización, y coincido perfectamente en ese sentido, porque ahí creo que vamos ahorita en el siguiente bloque a hablar sobre el tema de qué es lo que sigue, ¿no? O sea, el
el movimiento de los pueblos originarios en México no solamente ha tenido una reivindicación política, sino también cultural. Y en ese plano hay un binomio bastante poderoso, que eso habla de un resurgimiento muy importante para el país. Estamos a punto de ir ya a un corte informativo y volvemos ahorita para el cierre de este programa. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Cuerda, piano, voces, rimas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Hugo Román y te invito todos los viernes a partir de las 9:30. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sur California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Gracias por seguir esta transmisión de Territorio en Vivo. Estamos muy entusiasmados hablando de este tema. Siempre nos quedan muchos comentarios, muchas reflexiones. El tiempo siempre en la televisión es así abrumadoramente corto, pero ¿qué sigue para la justicia en México? Ya tuvimos la elección, Qué buena pregunta. ya pasó la euforia, va a seguir el debate, las descalificaciones, las defensas, pero ¿qué sigue?
Bueno, ponerle atención a la gente que quedó electa, ¿no? Que es otro éxito, los más valiosos, tanto la reforma del Poder Judicial como en la jornada electoral que tuvimos el pasado domingo, ¿no? Ahora ya sabemos qué cargos son, qué hacen, quiénes están ahí, conocemos sus redes sociales, tenemos sus números de teléfono y algunos hasta sabemos dónde viven, ¿no? Entonces, ya no es el oscuro, ¿no? Ya no es el poder gangsteril, como decía Vlad hace rato, ¿no? O sea, tenemos conocimiento de quiénes son, vamos a estar al pendiente, hay que estar al pendiente más bien del trabajo que hacen, hay que pedirles que cumplan lo que dijeron. Muchos de ellos mencionaron que iban a hacer trabajo territorial de oficio para explicar cuál es su trabajo, orientar a la gente cuáles son sus derechos en materia de justicia. Y bueno, pues si no nos gusta, pues vamos a poder volver a votar en 2027, en 2030 y cambiarlos, ¿no? Yo creo que algo fundamental es el nacimiento de este nuevo órgano que es el Tribunal de Disciplina Judicial y, por supuesto, darle seguimiento. Hay muchas voces que señalan que sí va a haber sanción para todo lo que han estado haciendo y estos excesos de estos últimos días. Hace rato le remataba la palabra a Vladi diciendo, ¿no?, que la última, ¿no?, de sacar algo que nos duele a todos los mexicanos es el hecho de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y hoy lo exoneran, o sea, un día después de esta fiesta democrática, o sea, como una burla, lo exoneran a José Luis Abarca, ¿no? Qué símbolo tan terrible y feo. Entonces, en ese sentido, creo que si bien no debemos de polarizarnos buscando que haya sanciones ejemplares para decir que el país cambió, sí tenemos que exigirle también a este nuevo poder, pues que cumpla con lo que escuchaba antes de venir, que en 20 años solamente han sancionado de manera seria a ocho juzgadores, que han emitido 864 amonestaciones, como tipo regaño, como te regaña tu mamá. Ajá. O sea, eso te habla de que sí hay elementos para sancionar, 860, pero que pues solamente es, oye, pórtate bien, ¿no? Entonces, al final creo que es parte de lo que tenemos que seguir construyendo, entendiendo, discutiendo, y como ya lo señalaba, ¿no?, ir viendo que si dentro de 3 años va a haber una elección en nuestro estado para la elección de estos jueces en el nivel local, pues empecemos a revisar, a involucrarnos y a conocer esas sentencias. Creo que sería lo que sigue. Pues a mí me parece que es bien importante. Yo creo que la única manera en que se le puede conceder algo a la oposición es ver a este proceso como un fin. Si no, tiene que ser visto como un medio, un primer paso para que cambie el ejercicio en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, que exista una nueva perspectiva, que ya no se respondan a solo un tipo de intereses, que no solo se responda a los intereses económicos, y en ese sentido, esta elección es simple y sencillamente un paso que se da con firmeza, que se da con moderación, que se da en paz, que se da en quizás no las condiciones que todos hubiéramos querido, pero que se dio principalmente en la comunidad sin poner en riesgo la integridad física de nadie, ¿no? Entonces, por eso este proceso hay que verlo como un paso que se dio, y porque la finalidad es que el Poder Judicial responda a los intereses de la comunidad y que persiga eso que todos deseamos, que sea la justicia, que es una de las grandes demandas en nuestro país, que es uno de los grandes cuestionamientos que se han encargado de desvirtuar todo el trabajo que hacen, por ejemplo, todas las instituciones de seguridad que investigan, que capturan a generadores que arriesgan, de violencia, ¿no? que arriesgan la vida para que el señor Don Dinero mañana les conceda una sentencia mínima, pasado mañana les conceda una reducción de la pena o quizás una semana más la exoneración. Entonces, me parece que ese es el fin, este es solamente un paso, y no hay que dejar que la derecha nos venda la idea de que la elección, el proceso terminó, sino el proceso inició. Inicia. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención. Yo siempre sigo a mucha gente, extranjeros que hablan sobre los temas globales de agenda, y fue un proceso muy observado a nivel global, y hay un discurso de estas narrativas
de que hay una preocupación en la comunidad internacional por este proceso. ¿A quién le puede preocupar a nivel internacional este proceso? A las empresas transnacionales que tienen conectados sus ductos donde no los deben de tener conectados, que tienen tierras invadidas donde no hay que estar, a empresas, los que contaminan. a las empresas que contaminan, a las empresas que no respetan la legalidad, que evaden los impuestos. Los derechos a de los esa trabajadores. Comunidad extranjera, claro que le preocupa. Y yo recuerdo mucho cuando venía la elección del 2018, que había este tema de, no, es que en cuanto gane Andrés Manuel, todas las inversiones se van a frenar, los capitales, va a haber fuga de capitales, etcétera. Hubo gente que prometió que se iba a ir del país. Y aquí andan todavía, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí se fueron porque no los vimos en la votación. Pero recuerdo mucho a un analista alemán que decía, en México es un territorio extraordinario para invertir y hay una gran cantidad de capitales extranjeros que no invertirían jamás en México con un gobierno tan corrupto como el de Peña Nieto. Y estoy absolutamente seguro que en cuanto México empiece a dar muestras de una transparencia, de un combate real a la corrupción, va a haber fila para querer invertir en México. Entonces, en este sentido, creo yo también que, Hugo, lo hablábamos hace un rato y tú lo decías muy bien, las comunidades de los pueblos originarios son los que han sido despojados. Ahora que fue el Tren Maya y surgieron legiones de ambientalistas que nunca han hecho un posicionamiento sobre la tala clandestina, sobre la masacre a los pueblos que defienden las talas clandestinas, precisamente en toda esa región, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hoy habrá un nuevo resurgir de esa capacidad de enderezar muchas cosas y de que otras que estaban por pasar no vuelvan a suceder. Y en este plano podríamos referir otra vez al compañero Axel que decía el tema de la inseguridad, que es uno de los grandes temas hoy, uno de los temas que nos preocupan demasiado. Esto también es el inicio para empezar a erradicar de manera profunda la inseguridad, porque indudablemente, pues si tienes todo el fuero para ir a hacer, colgar, incendiar, y sabes que al otro día te van a soltar o que vas a dar unos cuantos pesos y te van a soltar, pues en ese sentido ya no va a ser tan sencillo, ya no va a haber tanta gente que lo haga con esa idea de que no va a pasar absolutamente nada. Hoy habrá. Y espero que toda esa gente que está en las cárceles hoy de manera injusta, tanta gente inocente, gente que por robarse un pan de un supermercado tiene condenas ahí de 4 o 5 años. ¿No? El documental de presunto culpable es el gente ejemplo. que simplemente ni siquiera han leído un juez su expediente para decir, ay, se robó un pan, búsquenle trabajo y déjenlo libre, ¿no? Años ahí en las cárceles. Yo espero que eso sea lo que siga para México. Así que, bueno, tenemos una justicia para el pueblo. Una justicia para el pueblo. 20 segundos. 20 segundos para despedirnos. Lo importante es que construyamos eso, una justicia popular, por donde la gente tenga acceso a ese bien que por tantos años les fue negado. La justicia no se crea ni se destruye, el obradorismo la transforma. Buena. ¿Jensen? Sí, ahora sí que es el reto mayor, que la justicia llegue al pueblo. Pues yo felicitar a toda la gente que salió a votar, toda la gente que hizo su esfuerzo de informarse. Gracias porque nos han regalado uno de los capítulos más importantes de nuestra historia, que hoy nosotros consideramos que es una cosa importantísima, pero que va a ir creciendo esta dimensión con los años. Tal vez nosotros ni siquiera ahora en este programa alcanzamos a dimensionar el efecto y el impacto positivo que va a tener en las futuras generaciones esto que vivimos este 1 de junio. Así que pues, estamos contentos. Mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente que hace posible este canal. Aquí el compañero en los controles, a toda la Radio Sud California, al Canal 8, a la gente que nos está escuchando por radio. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal, en la misma estación. Muchas gracias y buena noche.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Esto es una producción del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.